Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, hay preocupación del personaje que podría llegar a México como embajador de Estados Unidos en nuestro país y se hablan de algunos nombres, por un lado que causan confianza, por otro lado que ponen los pelos de punta. ¿Qué sabe de esto? Pues básicamente, Vicente, que es una ansiedad de los medios de comunicación y esa intención de querer imponer una agenda que no existe México-Estados Unidos, porque la verdad creo que en el radar del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en estos momentos hay otras preocupaciones y no está presente la necesidad de nombrar a un nominado para ser embajador de Estados Unidos en México, por el momento. En primer lugar, porque todavía ni siquiera la Cámara de Senadores del Congreso Federal de Estados Unidos ha ratificado a Rex Tillerson como su secretario de Estado. Y primero es el secretario de Estado y después un embajador, tomando en cuenta que México no es ni China, no es ni Rusia y no es ni Israel, que son los países prioritarios para la política exterior de Estados Unidos. Y te decía los medios porque ya empezaron a especular los medios mexicanos con nombres. Larry Rubin, quien es el representante del Partido Republicano, que la verdad, un puesto que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Es como si hubiera un representante del PRI en Estados Unidos. ¿Para qué? ¿O cuál es su función? No sirve de nada. Y además Rubin no tiene cercanía con el presidente electo de los Estados Unidos. También se ha mencionado Al Zapanta, este personaje tan oscuro, polémico, que fue presidente de la Cámara Estados Unidos-México y quien cada año en Washington organizaba una fiesta, invitaba a secretarios de Estado de México. Estos nunca se hacían presentes porque les daba vergüenza aparecer al lado de este personaje. Y el otro, el que se ha mencionado con mayor seriedad, se trata de Toby Neugebauer, quien es un multimillonario y empresario del estado de Texas, que sí conoce a Trump y que encajaría en este marco de personalidades de dinero que está eligiendo el presidente electo de este país para integrar a su cartera de política exterior, y además es blanco, Vicente. Yo, la verdad, sinceramente, me da un poco de pena ajena que los medios de comunicación en México ya estén jugando al tema de el embajador de Estados Unidos en nuestro país, cuando en realidad todavía no sabemos ni siquiera cuáles van a ser las acciones de Trump sobre México una vez que asuma el poder el 20 de enero del próximo año. Por eso lo reconocemos y por eso lo admiramos. Por eso es el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Para poder entender el teje y maneje, los procesos, pues se tiene que estar en donde está usted, don Jesús. Hablemos de Toby Neugebauer, que es este millonario de Texas que se señala con insistencia. Él apoyaría un reforzamiento del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso es lo preocupante, al menos es lo que dicen, lo que reportan los medios allá en México. Mira, un embajador no tiene el poder ni la potestad de un secretario de Estado, y menos para imponer políticas como la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos. Una cosa es que respaldes la iniciativa y otra cosa es que tengas poder en hacerlo. Lo hemos platicado, mi querido Vicente. Lo de Trump, del muro, tiene muchas vertientes. Primero, él tiene que tomar la decisión. Segundo, tiene que solicitarle al Congreso Federal los recursos para construir el muro. ¿De dónde los va a sacar? Eso tiene que ser aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes y del Senado, y después ser enviado en un proyecto de ley para ser aprobado y eventualmente promulgado por el presidente. Trump estaría presentando hasta febrero, después de dar su primer
discursos sobre el estado de la nación ante la las dos cámaras del Congreso Federal, tendría que enviar su proyecto presupuestal para el año fiscal 2018, porque está vigente todavía el que envió el presidente Barack Obama al Congreso. Recuerda que aquí el año fiscal inicia cada 1 de octubre. Entonces, el decir que un embajador apoya el muro, pues es como decir Vicente Serrano apoya a un equipo corrupto, no tiene ningún efecto práctico. Es más fácil pensar y preocuparse que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, apoye el proyecto, porque él sí puede tener influencia en el futuro de esa iniciativa y no un embajador. El embajador es el representante diplomático que cumple funciones de diplomático y es técnicamente el jefe de todas las agencias federales representadas en una embajada y otras dependencias, en este caso del gobierno federal estadounidense, Vicente. Gracias por el pedradón, don Jesús. A ver, entonces se están adelantando los medios en México, están, permítanme con mucho respeto la expresión, orinando fuera del vacín. No es momento de hablar de un posible embajador para México porque está fuera de tiempo. Es que estamos en México ansiosos, algunos medios, de querer imponer una agenda, y por todo lo que hizo Trump durante la campaña presidencial, en querer demostrar que estamos ahí en el radar de la Casa Blanca. Lo hemos discutido muchas veces, Vicente, más bien platicado. Creo que discutido es un adjetivo mal utilizado para eso. Hemos platicado el asunto de que México cree estar en el ombligo de intereses de Estados Unidos, y no es cierto. No es prioridad, no es nada, eso es retórica, y se utiliza ese argumento cada vez que hay una visita, ya sea de trabajo o de Estado, tanto a Washington como a la Ciudad de México, de los presidentes de los dos países. En términos reales eso no existe. Tú estás viendo todo lo que está ocurriendo respecto a Trump y su equipo de transición. En ningún momento ha salido una iniciativa que diga México. Está hablando de tarifas arancelarias, pero eso no es nada más por el TLC o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está hablando de la materia económica de Estados Unidos y de la posibilidad de hacer una reducción tributaria que tiene que ser financiada con dinero que llegue de fuera. Es un entorno macroeconómico, más que hablar de la relación con México. Y los periódicos en mi país, lamentablemente muchos, ante la falta de noticias, pues se dedican a especular, pero pues yo te pregunto, Vicente, y tú estás al pendiente de lo que hace Trump. Hasta el momento, lo único que sabemos es que ya tiene a las personas elegidas para ser embajadores de Estados Unidos, no en México, en Israel, que es un país importantísimo para los intereses de Estados Unidos, y China, que es la gran potencia económica mundial. Así que esperemos nuestro lugar y nuestro tiempo, el que le corresponde a nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que Roberta Jacobson, la actual embajadora de Estados Unidos en México, se va a quedar poquito tiempo después de la toma de posesión de Trump. Una vez que le digan muchas gracias, ella pues tendrá que dejar la embajada y se queda, como siempre ocurre en toda relación diplomática con cualquier país, un encargado de negocios hasta que se da de manera formal la nominación del candidato, y esta tiene que ser considerada primero en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y si es aprobada ahí, pasa a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para ser ratificado. Muy bien. Y además, antes de todo eso, tiene que darse el beneplácito del gobierno de México a la nominación, que bueno, aquí no va a haber ninguna sorpresa ni va a haber misterio. Después del servilismo que le dio Peña Nieto a Trump como candidato al recibirlo casi como jefe de Estado, sería casi imposible que le rechazara la nominación de quien disponga el presidente de los Estados Unidos
a partir del 20 de enero, Vicente. Así es. Don Jesús Esquivel, como siempre, agradecido con sus opiniones, con sus comentarios y quedamos al pendiente. Claro que sí. Buenos días, Vicente. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.